16:30, listos para la sección de laboratorio 521.1 en el laboratorio número 3 de mecánica de fluidos, con la medición en placa Tobera Venturi, y que vamos a comenzar a admitir a los alumnos que son de la sección, como decía, 451.1. Hola chiquillos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Hola, buenas tardes. Hola Diego, Miguel, hola Sebastián, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, profe. Qué bueno, me alegra de eso, me alegra. Vamos a ir dando inicio a esta sesión de hoy día y vamos a dar también un tiempito para que ingresen otros colegas, entonces así vamos a ir, ¿cierto?, acercándolo al inicio de lo que tengo para ustedes el día de hoy. Hola Javiera, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado tú? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Estando sano, lejos del bicho, estamos bien. Ahí no hay dónde perderse. Sí, eso está bien. Ahí, salvando, así que eso es bueno. Así que esperamos que ingresen otros colegas, ¿de acuerdo? Para que así vayamos completando nuestra asistencia de hoy, ¿ya? Les vamos a dar unos minutos para que ellos se integren. Voy a revisar si tengo recados mientras tanto de alguien. Ahí viene ingresando alguien más. Ahí viene Pablo. Vamos al ingreso a Pablo. Daniel también se está integrando. Hola Pablo, bienvenido. Hola, profe. Gracias. Ahí entró Daniel también. Hola Daniel, bienvenido. Hola, profe.
estábamos dando un tiempo para que lleguen otros colegas, ¿de acuerdo? Así podamos evitar que se nos queden un poco atrás dentro del tema de hoy día, así que estamos dándole unos minutitos, ¿ya? Para que puedan, digamos, acceder a la presentación de hoy, ¿vale? Así que démonos unos minutillos más todavía para los que pueden estar un poco rezagados y de ahí partimos, ¿vale? ¿Alguien más? Todavía no. Parece ser que no tenemos más por el momento. Bien, yo creo que vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver un, un laboratorio que tiene que ver básicamente con la capacidad, ahí viene Mauricio también, que bueno, está entrando justito, eh, que tiene que ver básicamente con la capacidad que tenemos de poder medir caudales. ¿Para qué sirve esto? Bueno, como lo dice de alguna otra manera su nombre, ¿ya? La medición de caudales o mediciones de flujo a través de distintos tipos de elementos permiten lograr, en algunos casos, tener estimaciones respecto a lo que nosotros podemos utilizar en tiempos de trasegado de fluido entre algún tipo de estanque y otro, o simplemente el transporte, que es importante de repente medirlo en función de poder determinar parámetros de medición fija. Ahora, para eso existen distintos tipos de elementos de medición, de flujómetros que se llaman, que están asociados directamente a distintos elementos. Nosotros vamos a ver ahora específicamente tres flujómetros típicos, pero existen algunos otros que son los llamados rotámetros, ¿cierto? Que también permiten, digamos, lograr medir, ¿cierto? Dentro de otra categoría, una serie de tener medidas precisas respecto al caudal que circula por algún tipo de elemento. Entonces, asociado a esto, entonces nosotros vamos a tener que tener claro, ya que en lo que vamos a ver hoy día son en el fondo instrumentos de medición que sirven, digamos, para poder establecer cuál es la capacidad que tiene de transporte algún tipo de tubería en función específicamente de lo que es un equipo, ya como el Venturi, ya como es eventualmente la tobera y la placa orificio. Cada uno de ellos representando la opción de ser rotámetros fijos y que permiten a través de un tiempo específico poder determinar los caudales que en algún momento se pueden llegar a transportar por distintos tipos de ductos. ¿Ya? Así es que dentro de lo que es la industria, que de verdad que es bastante ya importante, la industria de fluidos en general permite entonces que tengamos mediciones adecuadas
respecto, digamos, a estas situaciones. Así que vamos a ver de qué se tratan estos elementos, ¿ya? Y cómo es posible medir con ellos y tener algún tipo de uso específico, sobre todo en la parte de los procesos de fabricación o procesos industriales de distinta índole. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo entonces lo que les estaba conversando y podamos entonces tener claridad respecto a esto que es los distintos tipos de mediciones de flujo en Venturi, toberas y placa orificio. Como decía recién, ¿ya? La idea es poder tener certeza del tipo de instrumento y cuál es el instrumento que mejor representa un valor de medición para este tipo de parámetros. Si bien es cierto, existen muchos y de mucha naturaleza, algunos de estos son más apropiados que otros. De tal manera que implica también, desde el punto de vista de la utilidad, desde el punto de vista de las prestaciones como instrumento y desde el punto de vista de su facilidad de poderlos utilizar, distintos tipos de opciones. Pero bueno, antes de seguir avanzando, vamos a ir a ver cuáles son los objetivos de la presentación y cómo ya esos objetivos pueden ya llevarnos a ver lo que está asociado a este tipo de laboratorio. Los objetivos básicamente es que ustedes se familiaricen con los métodos de medición de flujo de fluidos incompresibles en ductos cerrados, ¿ya? Y que es distinto a la medición en flujos abiertos, como son canales, acequias y otros elementos, ¿de acuerdo? En este caso son flujos con ductos cerrados. También es importante conocer la medición de los gastos con una tobera, venturímetro y placa orificio, ¿ya? Para poder llegar a establecer cómo son y de qué manera se manifiestan de la mejor forma posible el trabajo de ellos. También podemos llegar a conocer las curvas de calibración de los instrumentos, que es otro elemento importante porque permite entonces determinar parámetros dentro de los cuales el instrumento siempre va a tener una medición razonable y apropiada respecto a lo que se pretende lograr conseguir con ello. Bien, ¿cómo funciona el primero de estos instrumentos? Cuando hablamos del funcionamiento de un aparato como es un Venturi, hablamos del efecto que éste produce. Cuando hablamos del Venturi, estamos hablando que tenemos la condición de poder hacer pasar un cierto fluido a cierta velocidad asociado, digamos, a que tenemos caudales definidos. Si nosotros miramos en este caso los dibujos, vamos a ver que eventualmente tenemos una tubería que tiene un diámetro específico en un lado y en el otro lado tiene otro, digamos, tenemos el mismo diámetro específico, solo que en el medio se le ha producido una reducción del diámetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí cuando nosotros hablamos de este tipo de instrumentación? Vamos a tener, de alguna manera, condiciones en las cuales en el lado, ¿cierto?, izquierdo que ven ustedes aquí, vamos a tener una mayor presión, ¿cierto? Pero vamos a tener una menor velocidad. No así en el medio, donde vamos a tener una menor presión, pero vamos a tener una mayor velocidad. ¿Por qué se produce esto? Porque necesitamos un equilibrio entre ambos dos lados de la tubería después de este elemento, de este acostamiento que tiene acá la tubería con este Venturi. De tal manera que lo que pase aquí tiene que estar en equilibrio con lo que pase acá en este otro lado. Y la única manera de equilibrarlo es que acá la velocidad aumente y la presión baje. Esa es una forma de poder establecer el equilibrio. De tal manera que se cumple, digamos, para todos los efectos, ¿ya?, lo que es la ecuación de Bernoulli, que nos permite entonces llegar y establecer ese equilibrio entre ambos dos elementos. No hay que olvidarse que estos son tubos cerrados, ¿de acuerdo? No son tuberías abiertas.
Ahora, quienes aprovechan muchísimo el efecto Venturi ya son eventualmente los vehículos de carrera o Fórmulas 1, donde ellos mismos hacen el angostamiento de la línea de presión de este fluido que en un momento determinado va en esta parte, en esta proporción, a la altura casi de la carrocería del vehículo, ¿cierto? Pero al llegar el vehículo a cortarla, permite entonces que esta línea de presión vaya por debajo y ayuda, digamos, a disminuir la presión que tenemos acá en el frente y aumenta la velocidad en la parte de abajo, de tal manera que entonces ayuda al vehículo a sortear, digamos, la oposición del aire que tiene para seguir avanzando. Eso hace que aliviane, ¿cierto?, la opción de velocidad y disminuya el esfuerzo que tiene que realizar el vehículo para poder lograr entonces tener un coeficiente, ¿cierto?, de rozamiento contra el aire mucho menor que el que tendría en otras circunstancias si no se produjese este efecto, ¿cierto?, Venturi, que importa muchísimo para lo que es entonces vencer el rozamiento en este caso. Acá, si nosotros miramos y visualizamos, entonces tenemos claro, digamos, que en la medida, digamos, que tenemos, ¿cierto? Este señor Venturi vio que tenemos, digamos, un cambio de presión en un fluido cuando se aumenta o disminuye su velocidad. Por lo tanto, cuando tenemos esta velocidad menor a la que tenemos acá en el centro, obviamente vamos a tener un cambio en la presión de este fluido, ¿de acuerdo? Así es como se han ido desarrollando dentro de lo que nosotros conocemos este tipo de ciencia y que estudia el efecto Venturi, que de todas maneras, cuando este efecto se produce, aumenta la velocidad de un fluido y sabemos que su presión disminuye. ¿Qué es el efecto Venturi en esencia? Es un fenómeno físico, básicamente, que consiste en que cuando un fluido dentro de un tubo o conducto que tiene una sección determinada, ya atraviesa una sección menor, este inevitablemente aumenta su velocidad. Al hacer esto, ¿cierto? Descubrió Venturi que la presión disminuía. A eso se le llamó efecto Venturi. Entonces, se generó la opción ya de poder establecer principios operativos donde nosotros teníamos entonces la posibilidad de utilizarlo a favor nuestro, esta situación, donde en un momento determinado, cuando hay velocidades demasiado grandes, ¿cierto? También se producen presiones que son negativas, o sea, podríamos llegar a tener un vacío, que lo podemos utilizar en distintos tipos de mecanismos, ¿ya? Que utilizan este efecto para justamente provocar aspiración o generar un vacío, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de generar una presión, generó una depresión operativa de este elemento. Así es como nosotros tenemos entonces, nosotros tenemos entonces la posibilidad de aprovecharlo en distintos tipos de mecanismos. Y se usan normalmente en distintos tipos de herramientas que son las que tenemos aquí en un momento disponible para distintos procesos ya de fabricación o de procesos industriales en general. Cuando nosotros hablamos entonces de esto, nosotros vamos a ver que en el tubo, si nosotros miramos un tubo Venturi y miramos lo que sucede en esta relación entre presión y velocidad del fluido, ¿ya? Vamos a ver cómo en ese tubo Venturi que ustedes están viendo en la gráfica, van a darse las siguientes situaciones. Si elegimos dentro de este tubo, dos secciones cónicas que están unidas por ese tubo estrecho que ustedes están viendo allí, ya vamos a ver que donde el fluido genera una mayor velocidad es en el punto B. Entonces vamos a tener nosotros un punto A que está a la misma altura de este punto B, pero vamos a ver que se produce en este pitot,
que hay acá, tubo pitot que le llaman, ya, vamos a ver cómo en este tubo podemos ver que se genera una diferencia de altura entre las dos ramas, entre esta rama y la otra rama que está acá. Eso dando cuenta de que en un caso la presión que acá es de alguna forma mayor que de alguna otra forma la que tenemos acá, que la velocidad, entonces permite empujar el fluido hacia abajo más fuertemente que lo que lo haría en este otro lado. De tal manera que si viene aquí apura, ¿cierto? El fluido apura sus moléculas en la pasada a través de este punto B, vamos a ver cómo la rama, ¿cierto? En este otro lado crece y se produce un delta H, de tal manera que significa que acá tenemos una presión menor en la medida que la velocidad aumentó entre un punto y el otro lado de la tubería que lo contiene. De esa manera, ¿cierto? En esa pasada se demuestra cómo influye, ¿cierto? Este Venturi que tenemos acá para comportamiento del fluido que va circulando a través de esta tubería. Si nosotros entonces podemos revisar, ¿cierto? La opción de aplicación de este tubo normalmente se veía, digamos, y se utilizaba muchísimo para determinar la velocidad del fluido. Entonces se conocía la velocidad inicial en un momento determinado y se medía la diferencia de presión a través del valor H, de tal manera que en la medida que crecía H quiere decir que habían variado los valores de presión y velocidad. En ese sentido, entonces, podemos conocer la velocidad del punto B y desde ese punto de vista podemos llegar a tener entonces las velocidades del fluido, ¿cierto?, determinadas. Para otros casos, que se utiliza, digamos, es para aumentar la velocidad de un fluido haciéndolo pasar por una sección más estrecha. ¿Para qué? Porque en un momento determinado hay muchos elementos como los aspersores, funciona con presión negativa y permite entonces a través de un Venturi lograr hacer que los aspersores succionen, digamos, ya del fluido que transportan y lo puedan transportar o elevar o llevar a otro elemento que es necesario utilizar. Entonces, si nosotros miramos lo que es el efecto Venturi y cómo permite a través de la ecuación de Bernoulli establecer este principio de equilibrio, los voy a invitar a ver este video para que ustedes lo tengan allí presente en su, en su presentación. Esperen un poquito, parece ser que... Ahí viene, ahí viene. ¿Lo alcanzan a ver o no? Vamos a hablar del efecto Venturi. Esto tiene que ver con el agua. ¿Lo ven, chiquillos? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a escuchar? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, entonces continúo, que no O sabía. cualquier líquido que esté fluyendo a través de una tubería. Imaginemos que tenemos a esta agua que está fluyendo muy tranquila por acá. Y de pronto se encuentra esta constricción. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, el agua tiene que seguir fluyendo, pero va a comenzar a fluir más rápido acá, en esta región de la constricción. Y la razón de esto es que tenemos cierta cantidad de líquido que está fluyendo. Imaginemos todo lo que está fluyendo en esta región de acá. Imaginemos que el agua Profe, tarda en recorrer ¿Sí? esta parte de acá. el video está pegado, pero sí se escucha. Ah, ya, perfecto. Dame un segundo entonces, déjame, Ujú. vamos a intentar otra cosa, ¿ya? Ok, vamos a intentar otra cosita. ¿Algo pasó? Aquí está, listo. Espérame un poquito que vamos a buscar una alternativa. Denme un instante que voy a dejar de compartir, ¿ya?
Vamos a ir, voy a ir acá, voy a ir a compartir esta pantalla, ¿de acuerdo? Para que así podamos verlo bien y así podamos ingresar como corresponde. Entonces voy a compartir de nuevo ya el video de YouTube. Vamos a hablar del Ahí cómo efecto está la Venturi. cosa. Esto tiene que ver con el agua o cualquier líquido que esté fluyendo a través de una tubería. Ahí sí. Imaginemos que tenemos a Sí, esta ahí sí, ahí sí. agua que está fluyendo muy tranquila Sí, por acá. Y de pronto se encuentra esta constricción. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, el agua tiene que seguir fluyendo, pero va a comenzar a fluir más rápido acá, en esta región de la constricción. Y la razón de esto es que tenemos cierta cantidad de líquido que está fluyendo. Imaginemos todo lo que está fluyendo en esta región de acá. Imaginemos que el agua tarda en recorrer esta parte de acá hasta llegar a esta sección transversal. De aquí del inicio hasta esta sección tarda 1 segundo en llegar el agua. Todo este volumen se mueve a través de esta sección de la tubería en 1 segundo. Bueno, las leyes de la física nos dicen que este mismo volumen tiene que pasar por cada una de las porciones de esta tubería, ya que de otra forma, pues, ¿a dónde va a ir esta agua? Esta tubería tendría que romperse o algo así. Así que esta agua tiene que continuar su paso. Así que esta agua tiene que ir a algún lado. Si esta cantidad de agua pasa por aquí en 1 segundo, esta misma cantidad de agua tendrá que pasar por esta región pequeñita de aquí y tendrá que hacerlo en 1 segundo. La única forma en que esto sea posible es que este frente de la superficie, en lugar de pasar de aquí a acá en 1 segundo, este frente de la superficie va a tener que cambiar su forma y quizá el agua tenga que pasar de aquí a acá en alguna fracción de segundo, ya que todo esto tiene que juntarse para poder pasar aquí en la misma cantidad de tiempo, ya que sigue llegando más agua por detrás. La tasa del volumen de flujo tiene que mantenerse igual. La tasa del volumen de flujo al inicio de la tubería tiene que ser igual a la tasa de volumen de flujo a la salida de la tubería, ya que esta agua tiene que pasar por algún lado. No es que aquí desaparezca, tiene que seguir fluyendo. Aquí lo importante es que el agua fluye mucho más rápido que en la parte más amplia y muchas veces va mucho más rápido en la región constringida. Mientras más pequeña sea esta área comparada con la región de acá, el flujo de líquido va a ser más rápido. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque el fluido que se mueve a mayor velocidad va a tener menor presión. ¿Por qué un líquido o un fluido que se mueve a mayor velocidad tiene menor presión? Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que P1 más rho GH1 más 1/2 de rho V1 al cuadrado es igual a P número 2 más rho por G por H2 más 1/2 de rho por V2 al cuadrado. Y vaya que esto luce intimidante, pero vamos a elegir un punto aquí en P1. Este es nuestro punto 1, por lo que todo este lado de la ecuación se refiere a este punto. Y vamos a elegir el punto 2 aquí, y todo el lado derecho de la ecuación se refiere a este punto 2. Noten que ambos puntos se encuentran básicamente a la misma altura. Así que suponemos que aquí no hay una gran diferencia de altura, por lo que quitamos estos elementos que involucran a la altura. Aquí tenemos una presión en el punto 1 y cierta velocidad del agua en este punto 1. Podríamos poner esos números de este lado y encontrar el valor. Y en este otro lado sabemos que la velocidad 2 es mayor. Dijimos que esto tiene que ser así para que se mantenga la tasa de flujo en la tubería. Así que esta cantidad de aquí es mayor. Pero sabemos que todo esto va a ser igual a lo que tenemos en este otro lado. Por lo que si este término aumenta,
quiere decir que este término de la presión va a disminuir para que cuando se sumen se mantenga la igualdad con lo que tenemos en este otro lado. Y a eso se le llama el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que cuando un fluido aumenta su velocidad, va a disminuir su presión. Y esto es algo que no nos pareciera que tenga mucho sentido. Siempre estamos esperando lo opuesto. Pensamos que mientras más rápido se mueva un fluido, va a tener mucha presión, pero es justamente lo opuesto. Un fluido de alta velocidad va a tener una menor presión. Y esto se debe a la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que ocasiona el efecto Venturi. El efecto Venturi se refiere al hecho de que si tenemos un fluido que se encuentra dentro de un tubo y en ese tubo quisiéramos tener una región con menor presión, por cualquiera que sea la razón, simplemente tenemos que poner una sección más pequeña o una constricción en esa tubería para reducir la presión. Aquí en esta constricción tendremos un flujo mucho más rápido y una menor presión. Esta es la idea detrás del efecto Venturi. Básicamente lo que dice este principio es que en donde tengamos una constricción dentro de una tubería o de un tubo, vamos a tener una menor presión. Y ya que estamos hablando del flujo de algún líquido o de algún fluido, vamos a deshacernos de esto. Y ahora imagínense que tenemos un muro de ladrillos y tiene algún fluido que se dirige hacia él. Ahora imaginemos que esto es aire. Tenemos este fluido que va hacia este muro de ladrillos. Aunque pareciera un ejemplo algo ridículo del principio de Bernoulli, pero quiero demostrarles algo, así que ténganme paciencia. Bueno, este aire va hacia acá y ¿qué va a suceder? Bueno, no puede pasar a través del muro. Tiene que ir a algún lugar. Quizás este de aquí se va por acá y a lo mejor este otro también va hacia arriba. Quizás los de este lado vayan hacia abajo, pero la porción de en medio básicamente termina justo cuando llega al muro y ahí se detiene. Va a haber cierta cantidad de aire justo aquí en el medio que no se va a estar moviendo. ¿Qué tal si quisiéramos conocer cuál es la presión que se encuentra en este punto usando las variables involucradas en este problema? Nuevamente podemos usar la ecuación de Bernoulli, elegir dos puntos aquí. Aquí tenemos el punto 1 y elegimos este como punto 2. Y ponemos la ecuación de Bernoulli. Y nuevamente digamos que estos dos puntos se encuentran básicamente a la misma altura. Por lo que aquí la altura no es un factor que tomemos en cuenta. Por lo que podemos omitir estos términos de acá. Bueno, conocemos la velocidad del aire en el punto 2. No se está moviendo, ahí está detenido. Se encuentra estancado. Así que esto de aquí es 0. Y tenemos el enunciado de que la presión en el punto 2 a veces también se le llama la presión de estancamiento, ya que aquí el aire se encuentra completamente detenido. Y ustedes me pueden decir, a ver, un momento. Yo pensé que el aire tendría que moverse a algún lugar. Y sí, va a algún lugar. El punto es que hay cierta cantidad de aire aquí que se encuentra atrapado. Hay aire que pasa alrededor de él, pero queremos saber cuál es la presión aquí. Bueno, ya nos deshicimos de estos términos de acá y nos quedamos con la presión en el punto 2, que es a lo que yo llamo la presión de estancamiento. Y esto tiene que ser igual a la presión en el punto 1 más un medio de ρ por la velocidad del aire en el punto 1 al cuadrado. Nos queda esta fórmula y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esta fórmula? Ya que pues normalmente nosotros no estamos aventando aire hacia un muro de ladrillos. Pero esto nos sirve para construir un instrumento muy importante que se llama el tubo de Pitot. El tubo de Pitot luce así. ¿Y para qué usamos el tubo de Pitot? Pues se usa para medir la velocidad de un fluido. O si nos estamos moviendo a través de un fluido, es una forma de medir nuestra velocidad. Lo que sucede es que tenemos esta configuración. Imaginemos que tenemos esto instalado en un avión y vamos a volar a través de un fluido que en este caso va a ser el aire. El aire va en esta dirección y está envolviendo nuestro aparato. Volamos hacia la izquierda y el aire nos rodea. Un tubo de Pitot siempre va a tener esta sección que se encuentra de cara al flujo, de manera que el aire va a estar entrando directamente en esta sección.
Y la clave es que esto está bloqueado. No puede salir aire de aquí. Tenemos aire aquí que no se está moviendo. Y no se mueve porque pues no tiene a dónde ir. No hay ninguna forma de que pueda salir el aire acá. Y además tenemos otra región aquí arriba, otra cámara en donde el aire o el flujo va pasando por arriba. Y esta tiene una abertura que se encuentra en un ángulo recto con respecto a la dirección del flujo. Y aquí nos está moviendo el fluido. La clave aquí es que tenemos una forma de medir la diferencia de presiones entre estas dos cámaras. La diferencia de presión aquí y la presión acá. Imaginemos que aquí tenemos algún tipo de membrana o algo que está dividiendo estas dos secciones. ¿Qué nos puede decir la diferencia de presiones? Si la presión de este lado es un poquito más grande que la presión de este otro lado, una de estas nos está midiendo la presión aquí y otra nos está midiendo la presión acá. ¿Cuál será la relación matemática entre estos? Pues es la que acabamos de encontrar, justo esta. La presión de estancamiento. Aquí el aire no se está moviendo. Aquí sabemos que la velocidad del aire va a ser 0. Así que la presión de estancamiento es la presión aquí arriba, suponiendo que hay una diferencia de altura muy pequeña. Imaginemos que este es un dispositivo bastante pequeño y no es que tenga una altura de 10 metros. Aquí las diferencias de altura son minúsculas. Tenemos la misma ecuación que antes. Esto es igual a la presión en el punto 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado. Y así es como encontramos la velocidad o la rapidez. Despejamos nuestra velocidad 1 y nos queda que es igual a la presión de estancamiento menos la presión en el punto 1. Todo esto multiplicado por 2 y dividido entre ρ, que es la densidad del aire, y a todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Así que ese dispositivo nos permite determinar la diferencia de presiones, que es lo que tenemos aquí. También debemos conocer la densidad del fluido, o en este caso del aire, y esto nos da una forma de determinar la velocidad del fluido, o en otras palabras, la velocidad de nuestra aeronave que se encuentra atravesando el aire. Interesantísimo el tema. Si ustedes se fijan, a través de este video podemos ver cómo, ¿cierto? Es Los posible, chilenos están ganando Un segundo. millones de pesos por semana desde... es posible entonces que nosotros calculemos, ¿cierto? Básicamente lo que usa un avión y que son los famosos tubos pitot, que usan este principio del Venturi y de la presión de estancamiento, que son principios básicos que tienen estos elementos para poder ya lograr tener entonces un cálculo específico de este tipo de presiones. Así es que desde ese punto de vista nosotros tenemos entonces un elemento que nos ayuda mucho desde el punto Vamos de a vista hablar del efecto Venturi. Esto tiene que ver con el agua o cualquier líquido. Ya, bien. De tal manera que con eso nosotros podemos lograr entonces calcular velocidades de los fluidos y en ese caso una aplicación directa de esto es poder determinar la velocidad de un avión a través del flujo de fluido que pasa por un lugar y las presiones que éste manifiesta sobre, digamos, algunos elementos. ¿Dónde están en un avión los pitot? Los pitot son todos los elementos que ayudan a medir la altura y ayudan a medir la velocidad a la cual se desplaza el avión a través de la atmósfera. Y están normalmente cerca, son cercanos a la cabina, están por el lado de afuera del avión, son una especie de como antenitas, por decirlo de alguna manera, de manera así que van en esta forma, apuntando hacia adelante. Son delgaditos, son unos tubos delgados, ¿ya? Y que van apuntando hacia adelante en distintos puntos, ¿ya? De alrededor de la cabina, ¿ya? Con eso comprueban la posibilidad de tener bien determinada la velocidad y también la altura, ya que va a tener, ¿cierto?, el avión en un momento determinado. Bien, eso es una aplicación de lo que es el Venturi. Respecto a lo que es una tobera, la tobera es un elemento, un mecanismo más sofisticado que permite entonces entender que un fluido que incrementa la velocidad, ¿cierto?,
y como vimos recién, también hace que su presión disminuya. Entonces, este dispositivo normalmente, que es una tobera, permite convertir a eso en una energía potencial del fluido. De esta forma, digamos, ¿cierto? Esta energía se transforma, ¿cierto?, en energía cinética que ayuda a proveer de un movimiento especial al fluido. Entonces, la tobera es un buen mecanismo para poder lograr generar, entonces, otra medición del caudal a través de conocer este tipo de aplicaciones. Acá podemos ver, perdón, aquí podemos ver entonces lo que es la aplicación de una tobera, donde nosotros tenemos acá, si ustedes se fijan, tenemos en este lado de la aplicación, tenemos ya un sentido de flujo que va en este caso de derecha a izquierda y pasa el fluido, pasa a través de un angostamiento y luego empieza a desarrollarse una, diría yo, una sección más amplia y con una curvatura que permite entonces suavizar el impacto de este fluido al alero de pasar a través de lo que es esta tobera. Entonces esta tobera tiene un alabeo que se llama, que es esto que está aquí, se llama alaves o un alabeo, ya que permite suavizar el impacto y liberar rápidamente la presión que se produce en el ingreso del fluido al interior. Así es como nosotros podemos ya tener entonces una opción de transporte de fluido y que también podemos lograr medir y tener calibrada cuáles son los caudales que maneja este elemento. ¿Ya? En ese sentido, entonces, es fácil verlo también en este otro, donde tenemos, digamos, en este caso, el flujo al revés. Parte del flujo que va acá, desde esta zona, entra y la tobera está asociada a esta parte que tiene una curvatura, una parte cónica, ¿cierto? Que tiene una curvatura, un radio de curvatura aquí, y después se abre el fluido, de tal manera que aquí, en esta zona, el fluido aumenta su velocidad. Entonces, aumenta su velocidad, pero baja la presión que tiene, digamos, que transportar acá. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos entonces un aparato mecánico que nos ayuda directamente a poder determinar entonces, una vez que nosotros podemos determinar los caudales calibrados que tienen estas toberas, a medir el flujo que pasa en una cierta cantidad de tiempo por este tipo de secciones, ¿ya? Un efecto, o no más un efecto, un ejemplo, digamos, magnificado es este elemento de abajo, que es una turbina, ¿ya? Que tiene, como ustedes se fijan, unas secciones doble, parecida a esta que está acá, ¿cierto? A la que está en el lado superior derecho, que permite entonces pasar el fluido por este acostamiento, aumentar la velocidad, pero a la vez que aumenta la velocidad, la transforma en energía cinética, de tal manera que sale a más velocidad y permite entonces lograr el impulso que tienen y necesitan los motores a reacción, por ejemplo. Y ahí es donde puede esto empujar, digamos, estos elementos y poder lograr entonces las velocidades que logran ese tipo de motores. Veamos entonces lo que se entiende ahora como un medidor de flujo de carga variable. Vamos a ver este video de tal manera de que ustedes puedan darse cuenta de lo que puede ser.
Como ustedes ven, la tobera tiene una aplicación fundamental y eso se da normalmente y de muchísimas maneras en lo que es la aviación, en todo lo que son de todo lo que son los motores a reacción y la capacidad que tienen de aumentar. Todo lo que es la presión que trae, como ustedes ven aquí, vemos dibujos, unas fotos de tobera, y acá abajo vemos el dibujo de ella, donde vemos cómo la presión en un lado es más alta que en el otro lado, ¿cierto? Y eso pasa porque aquí aumentó la velocidad, generando esa velocidad la posibilidad de un principio donde aumenta la energía cinética o de movimiento. Por eso se usan en muchos, ¿cierto? Aviones, los sistemas de propulsión tienen esta forma porque permite entonces lograr que hagan que tienen una gran velocidad en la medida en que estos elementos, ¿ciertos? Son provistos para el uso de ellos. Veamos un poquito de qué se El trata. siguiente medidor de flujo que vamos a tratar se llama la tobera y es bastante parecido con la placa orificio, así como lo podemos observar en esta figura. Al igual que la placa orificio, la tobera es instalada dentro de la tubería, como lo podemos ver en esta figura, donde se ubican dos tomas, una anterior y la otra en el centro de la sección más pequeña. La tubera nos permite medir caudales un 60% superior a los que nos permite la placa orificio en las mismas condiciones de servicio. Y su pérdida de carga es del 30% al 80% de la presión diferencial. Este tipo de dispositivos podemos emplearlos en fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad. Si bien este tipo de sólidos son abrasivos, pueden afectar la precisión del elemento. El costo de la tobera es de unos 8 a 16 veces al que nos vale una placa orificio y su exactitud es del orden del 0,95 al 1,5%, o sea que tiene una mejor exactitud que la placa orificio. Interesante, ¿no? De tal manera que como medidor de flujo, ya, o medidor de caudal, este elemento tiene entonces una gran posibilidad de ser utilizado, lo cual no es menor desde el punto de vista de los procesos industriales ahora, ya que es lo que nos interesa a nosotros. Así es como podemos llegar a tener entonces otro medidor de caudal que hablábamos recién, que es la placa orificio, donde permite medir caudales de fluido que pasan a través de una tubería. Ahora, normalmente una placa orificio, como dice su nombre, es un disco que tiene un pequeño orificio normalmente en su centro, ¿ya? Y se coloca de manera perpendicular, ¿de acuerdo? A lo que es el flujo o el tránsito del fluido dentro de la tubería. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de conocer, ¿cierto? Digamos, en las industrias, la posibilidad de que el flujo de un fluido a través de una tubería permitan entonces entregar una medida, diría yo, con cierto nivel de precisión. Ahora, nosotros necesitamos estos usos, estos medidores y controladores de caudal, de tal manera que sean, en lo posible, lo más precisos y eficaces dentro de lo que tenemos como medición de caudales para los procesos industriales. Acá vemos las figuras de placas orificio de distinto tipo. Hay algunas que son un simple agujero, ¿cierto? Que tiene en el centro a veces un control de estrangulación, de tal manera que esto aquí lleva una placa que permite girar de esta forma y obturar la salida o cerrarla o abrirla, dependiendo de cómo se posicione. Entonces, podemos tener mediciones de distinto tipo con este tipo de placa orificio. Acá tenemos una que es fija, en el centro, fija, pero tiene una rebaba cónica, de tal manera que esta pared es más afilado, el canto hacia acá es más afilado que en otros casos. Acá hay otra placa de orificio que permite medir caudales, pero son 4 agujeros que están ubicados ya de manera concéntrica al centro de la placa de orificio, ¿de acuerdo? Que es otra forma de poder tener, ¿cierto?, este tipo de mecanismo. Normalmente el elemento de medición primaria, ¿cierto?, es rápidamente utilizable y muy requerido porque tiene la gran gracia que tiene facilidad para ser usado, tampoco es caro, no es de un valor elevado.
y también tienen poco mantenimiento y gran eficiencia. Ahora, ¿cuál? Si entre la tobera y este hay más precisión, lo más probable es que una de las cosas que vaya a decidir la opción de poder ocuparla va a ser el valor final, en función de esa precisión. Entonces, normalmente cuando hablamos de estas placas de orificio, ya nosotros podemos reconocerlas que se usan de manera muy variada, muy amplia, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver la geometría de esta y podemos tener estas placas de orificio, que son las concéntricas, que ya habíamos visto, ¿sí? Y en este caso, como decíamos, el agujero se encuentra exactamente en el mismo centro de la placa, ¿de acuerdo? Y se usa para aplicaciones donde hay fluidos que tienen limpieza. Ahora, dentro de la placa, el agujero tiene una forma con un rebaje, se fija, y tiene una forma cónica para la pasada del fluido. Eso ayuda mucho a que haya un detalle. Si ustedes se fijan, aquí está el detalle acá al lado, donde tiene, digamos, una pared que es de alguna otra manera inclinada, ¿cierto? Y permite entonces mostrar la capacidad de poder llegar a tener entonces un flujo más adecuado y más acertado. Hay otras que placas orificias concéntricos, ¿cierto? Que son cónicas que se llaman. Y en este caso, ¿cierto? El orificio está igual en el centro, ¿ya? Pero en este caso el diámetro se va reduciendo en la medida que va avanzando sobre el espesor del disco y va de alguna otra manera logrando entonces llegar a un agujero que es de menor diámetro. Ahora, como esto es cónico, tenemos un diámetro de partida acá que es menor que el diámetro de salida que existe en la boca del otro lado de la placa orificio. Entonces, el flujo circula de menor a mayor. Ya de esa forma, entonces, nosotros podemos llegar a tener la posibilidad de poder comportarse, ¿cierto? De buena forma para poder tener un número de reinos alto, ¿ya? Y es posible, digamos, que se comporten de manera turbulenta en la medida que tengan esta geometría que ustedes ven acá, ¿ya? Las otras placas orificio que también se conocen son aquellas que tienen orificios concéntricos, digamos excéntricos, ya están, el agujero está desde el centro de la placa hacia un costado o hacia una orilla. Normalmente se hacen levemente ajustadas esos agujeros hacia la parte inferior, de tal manera que en ese sentido, digamos, se utilizan en tuberías de diámetro pequeño, cosa de poder considerar la opción de usarlas de manera extensiva y de buena forma. ¿Ya? Aquí tenemos entonces placas orificios con el agujero absolutamente excéntrico. También hay algunas que tienen orificios, placas orificios concéntricas pero segmentadas. Si ustedes se fijan, forman, digamos, el círculo es un agujero que tiene, digamos, ¿cierto? Una forma de semicírculo. Algunos de ellos absolutamente, como aparece acá, de una media luna, ¿cierto? Y en este otro caso, una media luna, pero tiene las paredes, como ustedes se fijan, inclinadas acá, ¿ya? Aquí hay una forma, ¿cierto?, de utilización específica. Entonces, uno es una forma de un semicírculo, ¿ya? Que es normalmente el que tenemos acá, que se usa para líquidos que tienen algún tipo de contenido particulado, ¿ya? Y hay otras que son utilizados, ¿cierto?, para líquidos contenido gas, por ejemplo, y otros que tenemos para vapor, contenido líquido, o para líquidos conteniendo sólidos, como este de acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos posibilidades de utilización en este tipo de placas orificio, donde se pueden medir los caudales con distintas utilizaciones. ¿Cómo funciona una placa orificio? Normalmente se basa en el efecto Venturi, que ya lo estuvimos viendo en un principio. De tal manera que este elemento, al disminuir la presión en un lado, sabemos que aumenta la velocidad, ¿cierto? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de medir el caudal del fluido pensando en que se colocan dos
tomas antes de la placa. Una antes en el sentido del flujo, ¿ah? Si el flujo viene de derecha a izquierda, se coloca una en una posición y la otra en esta otra posición. Entonces, con eso se toma lo que se llama una presión diferencial, que es la que se toma con ese tubo pitot, que es como una U, ¿cierto? Ese tubo NU o tubo pitot, donde marca la diferencia de presión a través de una altura, ¿ya?, diferencial entre una de las ramas y la otra, ¿ya? Ese es el que nos entrega, ¿cierto?, la presión diferencial, ¿ya? Y que se genera porque hay un aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión disminuye, ¿de acuerdo? Ahora, a través del principio de Bernoulli, entonces, se llega a la diferencia de presión y sabemos que es proporcional al cuadrado del caudal esa diferencia de presión. Bien, las partes de una placa de orificio están asociadas a un disco sólido. Un orificio es el disco por donde se hace pasar el fluido, específicamente. Ahora, las características de estas placas de orificio están asociadas a que pueden soportar temperaturas de 800 grados Celsius aproximadamente. Trabajan, digamos, con fluidos a presiones de 400 bar y tienen una exactitud de un 0,5% de la medición del caudal, lo cual no deja de ser preciso, ¿cierto? La exactitud es bastante buena. Vamos a ver entonces aquí cómo funciona una placa de orificio y este conjunto de elementos, ¿ya?, que componen en un momento determinado esta medición de flujo por presión diferencial. Los fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor, una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal másico y volumétrico a través de la tubería. Ustedes se fijan, ahí se nota cómo la pasada del fluido con las moléculas que vemos ahí en puntitos blancos permite ver cómo se aceleran en la zona de pasada, ¿cierto? Ahí tenemos una tobera, ¿cierto? No una placa de orificio, una tobera, y podemos ver cómo estas se aceleran al paso de estos elementos, ¿cierto?,
sabemos que el fenómeno que ahí se produce. Bien, habiendo visto esta presentación, entonces les voy a pedir que investiguen para este trabajo en qué otras actividades son utilizados los conceptos de Venturi, ¿de acuerdo? Ya vimos algunos, ya que son bastante útiles. Después, analizar comparativamente la eficiencia de los instrumentos o métodos empleados para la medición del flujo, indicando por qué es esto, ¿ya? Por otro, cuáles son las actividades industriales que utilizan este tipo de mediciones de caudal. Y por último, la utilización de estos medidores es extensiva a cualquier tipo de fluido y por qué. Entonces, ¿todos los fluidos pueden ser medidos con este tipo de elementos? Y si es así, ¿por qué? Eso es lo que van a investigar ustedes para este informe número 3, ya, de fluidos, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda? Sebastián, Valterit, Diego, Daniel, Pablo, Matías, No, profe. Javiera, Miguel, Sofía, Profe. ¿alguna consulta? Bueno, la próxima semana, porque puede que surjan dentro de la semana. No se olviden que les tengo que mandar este video, subirlo a mi canal, para que ustedes lo tengan y enviarles el vínculo. Una vez que, como les digo siempre, una vez que YouTube me lo libere, yo inmediatamente les mando el vínculo a ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo ideal sería, digamos, que la próxima semana, que desemboca en el día sábado 26, nos juntemos para aclarar dudas respecto a este tema, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar reuniéndonos en una semana más para que discutamos cualquier consulta que ustedes puedan llegar a tener y puedan necesitar aclarar. ¿Vale, chiquillos? ¿Estamos? ¿Alguna profe. duda antes de despedirnos? Profe, ¿Sí? las notas del laboratorio todavía no ha revisado. ¿De cuál laboratorio? ¿Del número 2? No, viejo, todavía estoy recibiendo del número 1, imagínate. Así que estoy pronto ya a ir generando notas del laboratorio número 2, ¿ya? Pero seguramente va a ser dentro de esta semana, voy a tener algunas novedades, ¿ya? Que espero enviárselas, ¿ya? O tenerlas, ojalá, listas en su mayor parte, porque me están llegando del laboratorio 1 y del laboratorio 2, ¿de acuerdo? Así que apenas tenga mayor cantidad, se las voy a ir publicando, ¿ya? Sí, ¿Alguna otra profe. consulta? No hay problema. Muchas gracias. Ya, mi viejo, ya Diego. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda por allí? Si es así, si estamos listos por hoy día, nos despedimos entonces, ¿ya? Por supuesto que Profe. deseándoles que estén muy bien, cuídense mucho, por favor, cuídense, ¿ya? Y para que salgamos de este encierro que nos tiene a todos chatos, hay que cuidarse, no queda otra. Así que, por favor, traten de hacerlo, aunque cuesta, pero traten de hacerlo, ¿ok? Oye, nos estamos escuchando, que estén súper bien y les deseo que tengan un buen fin de semana y una semana que viene bastante prometedora. Me despido por mi parte, deseándoles como siempre un muy buen tiempo por delante. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Profe. Que estén Feliz muy semana. bien. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, Chao. chiquillos, que estén muy bien.